es la semana en la cual se reúnen todos los líderes del mundo en un mismo lugar, o prácticamente todos los líderes del mundo en un mismo lugar, para discutir, exponer sus puntos de vista, para encontrarse también. Estamos hablando de lo que sucede con la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, edición número 79, la desarrollada este fin de semana. Importante, entre otras cosas, porque fue un evento en el cual se expusieron, como siempre sucede en las Asambleas Generales de la ONU, los puntos de vista de los principales referentes del mundo acerca de los grandes temas. Se habló de la crisis en Medio Oriente, se habló de la escalada entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, se habló bastante sobre la crisis venezolana. Ahí podríamos hacer un párrafo aparte por el hecho de que tantos presidentes, mandatarios, habló Milei, habló Lacalle Pou, habló el presidente de Paraguay, Peña, habló hasta Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, de la crisis venezolana. No dijeron nada los dos presidentes que se suponía que estaban negociando en esta crisis. Eso es lo notable, porque quienes estaban negociando allí eran, por supuesto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luis Ignacio Lula da Silva. Lula directamente no hizo ni una alusión a la situación venezolana, ni lo mencionó, muy curioso. Y Petro, del que vamos a estar hablando bastante extensivamente, sobre todo porque el discurso de Petro fue realmente de antología, realmente para analizar y mucho. Petro hizo una alusión y fue para decir que el régimen venezolano es un régimen incomprendido y perseguido y sancionado por el mundo por rebelarse y no dejarse dominar. Mira vos, se suponía que iban a ser los dos presidentes que iban a mediar para una salida. Estaba claro, estaban ganando tiempo para el régimen, porque siempre su hipótesis fue que Maduro se quedaba y no tenían el más mínimo interés en hacer nada por complicarle la situación a Maduro y por favorecer una salida democrática, algo que deberá quedar en los registros históricos. Este papel que han tenido y que están teniendo en la crisis venezolana, Lula con la responsabilidad de ser el presidente de Brasil y Petro con la responsabilidad de ser el presidente de Colombia. Insisto, vamos a estar hablando después del discurso de Gustavo Petro, que es el personaje de la semana por su visión de una izquierda realmente retrógrada, reaccionaria, profundamente antisemita también. Pero en un ratito. Lo interesante de esta edición de la Asamblea de las Naciones Unidas es que la propia ONU estuvo en el centro del debate. Y de eso quiero hablar hoy. De cómo estamos ante una organización en crisis. Una organización que ya no es capaz de cumplir las funciones básicas para las cuales fue creada. Una organización que muestra la crisis del mundo occidental de la que hablamos domingo tras domingo. Porque lo que hay que entender aquí es que la ONU, que como sabemos es hija de la Segunda Guerra Mundial, hija del horror que provocó la Segunda Guerra Mundial, del horror de la muerte a escala industrial masiva, del horror del Holocausto, claro que está, de la devastación causada por las bombas atómicas, de la posibilidad de que a través de un arma, de una bomba, se puedan destruir ciudades enteras. Es de ese desastre que en 1945, cuando ya estaba cerrándose ese conflicto, las principales potencias que habían ganado la guerra deciden crear una organización que tenía como misión la idea de englobar a la comunidad internacional, de representar a las distintas culturas y de crear un foro de conversación, un foro de, entre otras cosas, donde se pudieran dirimir las diferencias, donde se plantearan ciertos parámetros, ciertas reglas, si querés, de qué es lo aceptable y qué no en la comunidad internacional, y sobre todo que se crearan una serie de instituciones que fueron creciendo y siendo cada vez más importantes, que son las instituciones que forman parte de lo que se conoce como el sistema de las Naciones Unidas, que buscan ir, cumpliendo distintos objetivos, regulando distintos aspectos de las relaciones entre los países. Ahora,
todos los valores sobre los que se funda la ONU son valores occidentales. Porque hay que entender que Occidente emerge como la cultura predominante y la civilización predominante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo que son valores occidentales? Y porque si nosotros hablamos del principio y de la idea de los derechos humanos, si hablamos de la idea del imperio de la ley, de que todos sean iguales ante la ley y que deban rendir cuentas de sus actos, si hablamos del derecho para regular las relaciones entre los países, son principios que son propios de la cultura occidental, no de otras culturas. Ahora, lo que logró Occidente fue que, de alguna manera, un montón de culturas donde no existen los derechos humanos tuvieran que participar, suscribirse, firmar, si querés, la Carta sobre los Derechos del Hombre y tantas otras reglas fundamentales y fundacionales de la ONU que, insisto, están mucho más inspiradas en los derechos y en las ideas y en la concepción del mundo de Occidente que la del resto de la civilización. Por eso, lo interesante del fenómeno de las Naciones Unidas es que nace justamente por el impulso de Occidente, un Occidente que pretendía de alguna manera hacer llegar sus valores y su visión del mundo al resto del planeta, y es por lo tanto que la crisis actual que está viviendo la ONU, su incapacidad, sus contradicciones que son cada vez más claras, sus agendas que son cada vez más difíciles de entender, son inseparables e indisociables de la crisis que vive Occidente. Está claro, no fue la ONU lo que impidió durante tantos años que hubiera guerras del nivel de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo mucho más que ver la existencia de la bomba atómica como arma disuasoria invencible, la posibilidad de que si uno ataca a una potencia nuclear, esa potencia nuclear responda con un ataque en condiciones de destruirme, hace que yo, por más que tenga una bomba atómica, no la vaya a usar contra otro país que la tenga. Entonces el hecho de que Estados Unidos haya mostrado su capacidad destructiva en Hiroshima y Nagasaki, que luego la haya adquirido la Unión Soviética, que luego la haya adquirido Francia, Reino Unido y todos los países que la desarrollaron, genera una suerte de equilibrio que hace muy difícil que pueda haber una guerra de escala planetaria entre potencias nucleares. Bueno, hoy eso empieza a estar en discusión a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, pero digo, si no hubo guerras, no fue por la ONU, sino precisamente por las bombas atómicas y su capacidad de disuasión. Ahora, eso no significa que la ONU haya podido tener una gran capacidad, insisto, de plantear por lo menos ciertos estándares que hoy ya no puede sostener. En este punto hubo un discurso sobre todo que se destacó mucho porque fue al eje, al hueso de muchas de las críticas, de las contradicciones de las Naciones Unidas. Fue el discurso del presidente argentino, de Javier Milei, que habló esencialmente sobre esto. Quiero que escuchemos la primera parte de este discurso hablando sobre las contradicciones de la ONU cuando juzga a unos países y a otros. Mira. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Bueno, es notable esto que plantea Milei. ¿Cómo puede ser que se admita en el Consejo de Derechos Humanos a países que violan sistemáticamente los derechos humanos? ¿Cómo se puede explicar que todo el sistema de Naciones Unidas juzgue de forma mucho más severa a Israel, que es el único país democrático que respeta los derechos humanos, por lo menos de sus ciudadanos en Oriente Medio, y lo juzgue de forma mucho más dura que a Irán, que es un país abiertamente reconocido como un país que promueve el terrorismo y que financia organizaciones terroristas en todo el mundo para matar y asesinar civiles, como lo hizo en Argentina y como lo hizo en tantos otros países? ¿Cómo se puede entender esa contradicción? ¿Cómo se puede entender que aparecen
promoviendo, por ejemplo, instancias sobre los derechos de las mujeres, países donde las mujeres son ciudadanas de tercera o cuarta categoría. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, hay muchas razones para entender ese tipo de contradicciones, razones que tienen que ver con cómo ha crecido la burocracia de la ONU y cómo la burocracia de la ONU necesita del apoyo de países para funcionar que en su mayoría no son democráticos. Recordemos el último informe de Freedom House que revela cómo la democracia está cayendo en el mundo y las libertades están cayendo en el mundo de forma consecutiva desde hace casi 20 años y cómo solo el 20% de la población mundial vive en países considerados plenamente libres. Es decir, que el 80% de la población mundial vive en países que o directamente son autocracias o son solo parcialmente libres, y entonces esa burocracia para sostenerse tiene que congraciarse con muchos de los representantes de esos países donde no hay libertades, y también como hay ciertas ideologías que se han ido apoderando de alguna manera del discurso y de los agentes que integran la burocracia de la ONU, que es una ideología lamentablemente antioccidental como la que hemos visto en tantas universidades, por ejemplo.